vamos a comenzar con un tema nuevo. Hoy en este video vamos a hablar sobre la composición. La composición es una parte fundamental del proceso creativo en diversas disciplinas, desde la música y la literatura hasta las artes visuales y la fotografía. Hoy vamos a explorar qué es la composición, por qué es tan importante y cómo podemos utilizar diferentes técnicas para mejorar nuestras habilidades en esta área. Así como en la música combinamos notas para crear una canción y en nuestro día a día, cuando emitimos palabras al hablar, relacionamos letras y sílabas para formar frases, en el lenguaje gráfico plástico se ordenan sus elementos visuales, punto, línea, planos, texturas, luz y color para crear un efecto de unidad y orden. A este proceso organizativo lo llamamos composición. Para René Berger, escritor y ensayista suizo, en el sentido más amplio del término, la composición designa el conjunto de las operaciones que regulan la relación de una obra a fin de asegurarle su conexión. Esta solidaridad interior se debe a la unidad de expresión del artista y se manifiesta por la unidad de impresión del espectador. Siendo un principio de metamorfosis, es ella la que convierte todos los elementos de la obra al mismo sentido, y la que, cambiando la naturaleza de nuestra mirada, eleva nuestro espíritu y nuestra sensibilidad hasta ella. Entonces, podemos decir que la composición es la que dota de organización a las imágenes, ya que la ubicación de los elementos plásticos a través de las posibles relaciones que pueden establecerse entre ellos, consiste en la construcción y funcionamiento estructural de la imagen mediante la coordinación de las relaciones entre todos sus elementos, cuyo cumplimiento se nos muestra en la armonía. Pero antes de adentrarnos en esto, tenemos que detallar los principios básicos de la composición, que son reglas guía para crear diseños o obras creativas y diferentes. Estas reglas son el equilibrio, el peso, fuera y dentro, la atención, centro de interés, la mirada, direccionalidad, simetría y asimetría, contrastes y horizonte. Si bien estas reglas, como todas reglas, son hechas para romperse, primero es necesario saberlas como para poder aplicar una ruptura conceptualmente hablando, ya que en teoría no puedes romper algo que no existe. Primero tiene que existir para poder romperse. Para que exista necesitamos crearlo y para crearlo necesitamos entenderlo. Habiendo dicho esto, voy a proceder a hablar de las características de cada uno de ellos. Para entender un poco más estos conceptos, primero tenemos que entender que la obra plástica es el resultado de una creación particular que se apoya en el conocimiento que el ser humano tiene de la realidad y del pensamiento. Se estructura como una proyección de los sistemas naturales y refleja, en consecuencia, la visión que tiene el artista sobre el mundo. Estos sistemas necesitan para su existencia de orden y de unidad, que son los principios fundamentales de la composición. El orden es el criterio de selección que se aplica a la diferenciación o complejidad de la composición. Sin orden es imposible configurar, o lo que es lo mismo, componer. La unidad, por su parte, pone en relación lo diferente, le proporciona entidad y lo agrupa en un todo. La composición también es un conjunto de elementos donde se aglutina lo singular con lo plural o lo múltiple. Evidentemente, dependiendo del criterio que se aplique a las relaciones que se establecen entre los objetos, se pueden formar varias configuraciones, en función de la distribución, del color, de la textura, etc. Estas se articulan según los casos en juxtaposiciones, secuencias, oposiciones, jerarquías y demás. Por ejemplo, la jerarquía es una forma de generar orden. Una imagen puede considerarse ordenada cuando posee una relación concreta de estructuración, es decir, cuando está dotada de una relación subordinada o de dominación. Por lo tanto, la clave de las jerarquías se halla en la diferenciación organizada que lleva de nuevo a la percepción de unidad, creando de esta manera un orden al simplificar las diferencias que tienen los elementos que forman el conjunto y así facilitar su observación y análisis. A raíz de todo esto es que surge el concepto de armonía. Si logramos todo esto, generamos equilibrio. El equilibrio es esa sensación de bienestar y armonía. Es el resultado exterior de una composición.
ofrece al espectador un efecto de totalidad o unidad compositiva. Cuando dejamos espacios en blanco, por ejemplo, en un dibujo, también estamos dibujando y pintando. Hay dos tipos de equilibrios: el estático, que indica quietud, y el dinámico, que indica movimiento, como podemos ver en estos dos ejemplos a continuación. Uno de los conceptos que favorece la lectura global de una obra es el soporte compositivo que ocupan sus elementos. Este soporte, antes de ser un espacio plástico, ya posee distintos valores de actividad. Estos valores están condicionados por factores externos que influyen en el equilibrio compositivo según la zona que ocupan los elementos plásticos. Dado que el ser humano asocia su experiencia y conocimiento de sí mismo y su entorno para comprender su existencia, se puede establecer diferentes relaciones con el soporte. En función del cuerpo, por ejemplo, si nosotros tenemos un soporte rectangular, vamos a dividir el espacio en tres, marcando la parte superior como el espíritu, que simboliza la cabeza, pensamiento, lo trascendental, la eternidad. La parte del medio de este rectángulo sería el alma, que es el corazón, los sentimientos, lo cognitivo y la vitalidad. Y la tercera división simboliza el cuerpo, que es lo genital, la pasión, lo terrenal, la caducidad. Un ejemplo claro para mí es en la Ascensión al Empíreo de 1490 del Bosco, que es una obra en donde él nos muestra la luz al final del túnel y representa la ascensión de las almas, o sea, de la gente bendecida, al cielo. También en función de la lectura, en este caso occidental, los cuadros siempre se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Volviendo al ejemplo del soporte rectangular, dividiéndolo nuevamente en tres y haciendo la lectura de izquierda a derecha, tenemos en el margen izquierdo el pasado, en el medio el presente y en el margen derecho el futuro. El izquierdo simboliza la muerte, la intuición. El medio significa la vida, la razón, y la derecha la trascendencia, el arte, por ejemplo. Aquí entran cualquier tipo de obras en el ejemplo, ya que todas se leen de izquierda a derecha y en caso del significado puede aplicar a muchos casos, pero ese no es el punto en sí mismo, sino la lectura en general. Hay otros factores que intervienen en el equilibrio compositivo que, según Arrhenius, en una composición equilibrada, todos los factores del tipo de la forma, la dirección y la ubicación se determinan mutuamente y de tal modo que no parece posible ningún cambio. Es decir, su composición no hace que sobren ni que falten elementos, y el todo asume un carácter de necesidad en cada una de las partes.